esta clase veremos el desheredamiento. Recuerda poner me gusta en el video, suscribirte y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video. Mucho éxito en el estudio. Desheredamiento. El artículo 1207 del Código Civil señala que el desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Como veremos en próximas clases, y como lo señala el artículo 1167, las legítimas son asignaciones forzosas que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Por lo tanto, las legítimas son asignaciones que el testador se encuentra obligado a respetar, siendo de ese modo una fuerte limitación a la libertad de testar. Pero mediante el desheredamiento, el testador encuentra un recurso para privar a los legitimarios del todo o parte de su legítima por cometer graves atentados que no se condicen con los deberes elementales de los lazos de familia. Para visualizar mejor la figura del desheredamiento, adelantaremos quiénes son los legitimarios y de ese modo saber a quiénes es posible desheredar. Los legitimarios son los hijos, personalmente o representados por su descendencia, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. En conclusión, 2 puntos a recalcar. 1. El desheredamiento adquiere vigor en los sistemas donde no existe libertad de testar, pues ante la presencia de asignatarios forzosos se hace necesaria una causa legal que permita al causante excluir al asignatario que lo ha ofendido. Y 2. Por lo mismo, el desheredamiento constituye un límite al fuerte resguardo legal que reciben las legítimas. Requisitos del desheredamiento. El inciso segundo del artículo 1207 señala que no valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que en este título se expresan. Por lo tanto, para la validez del desheredamiento deben concurrir los siguientes requisitos. 1. El desheredamiento debe hacerse por testamento. 2. El desheredamiento debe ampararse en una causa legal. 3. La causa legal debe indicarse expresamente en el testamento. Y por último, 4. Debe acreditarse los hechos constitutivos de la causal. Veamos el primero. El desheredamiento debe hacerse por testamento. Para poder desheredar a un legitimario, se requiere el otorgamiento de un testamento. Así lo expresa el artículo 1207 al definir la institución. El desheredamiento es una disposición testamentaria. Por lo tanto, no puede hacerse por medio de otro instrumento como una escritura privada ni aún pública, solo mediante testamento. 2. Debe ampararse en una causa legal. El desheredamiento exige fundarse en una de las causas legales taxativas establecidas en el artículo 1208 del Código Civil. Por lo tanto, no hay otras causas de desheredamiento más que las que señala el artículo 1208. Al constituir situaciones de excepción, deben ser interpretadas restrictivamente, no teniendo cabida la interpretación por analogía. En total, son 5 causales de desheredamiento. Los descendientes pueden ser desheredados por cualquiera de ellas, mientras que los ascendientes y el cónyuge solo por las 3 primeras. Causales de desheredamiento. 1. Haber cometido el legitimario injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes. Esta causal requiere que el legitimario cometa una injuria grave, comportamiento que no está definido por la ley y que tampoco debe entenderse de acuerdo al significado de la ley penal. Se asimila más bien a la definición de dolo del artículo 44 del Código Civil, esto es, en la intención positiva de inferir injuria en la persona o propiedad de otro. Equivale, por tanto, a la expresión atentado grave que utiliza el artículo 968, número 2, para configurar una de las causales de indignidad.
y por eso esta causal de desheredamiento es similar a una de las causales de indignidad. En resumen, para que proceda esta causal, el legitimario debe cometer un atentado grave contra el causante, su honor, sus bienes o sus descendientes, ascendientes o cónyuge. 2. No haber socorrido el legitimario al causante en estado de demencia o destitución, pudiendo. Se sustenta esta causal en el deber de los descendientes, ascendientes y cónyuge de cuidarse mutuamente y prestarse socorro en caso de anciandad, demencia o cualquier otra circunstancia que lo amerite. El estado de destitución significa carecer de los medios para subsistir, por ende se relaciona con el deber de alimentos. Hay varias normas legales que velan por estos deberes de protección. Ahora bien, lo anterior se subordina a que los legitimarios hayan tenido la posibilidad de socorrer al causante, pues el artículo agrega la expresión pudiendo. Si el legitimario estaba igualmente privado de razón o carecía de bienes, no se hace procedente desheredarlo. Al igual que el caso anterior, también es posible encontrar una causal similar de indignidad en el artículo 968, número 3. Tercero, por haberse valido el legitimario de dolo o fuerza para impedirle testar. Esta causal también se asimila a una causal de indignidad, específicamente la del 968, número 4, que señala el que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Pero difiere de ella por dos situaciones. En primer lugar, en la indignidad se sanciona además a quien obtuvo una disposición testamentaria en su favor. Y en segundo lugar, en el caso del desheredamiento, se trata de un acto frustrado, pues como se dijo, el desheredamiento supone la existencia de un testamento. Por ende, el supuesto es que el legitimario le impidió testar, pero en definitiva no lo logró. Las siguientes causales son propias de los descendientes. Cuarto, haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente. Se trata de uno de los impedimentos impidientes para contraer matrimonio, cuya sanción consiste en la posibilidad de ser desheredado, no solo por quien debía consentir, sino por cualquier otro ascendiente. Asimismo, recordar que si el causante fallece sin otorgar testamento, el descendiente solo lleva la mitad de lo que le correspondería en la herencia. 5. Conducta ilícita del descendiente. El artículo 1208 establece 3 conductas que pueden ser motivo de desheredamiento a un descendiente. 1. Por cometer delito que merezca pena aflictiva. Se trata de delitos sancionados con 3 años y un día de presidio o reclusión. 2. Por haberse abandonado a los vicios. Por ejemplo, que el descendiente se dedique al juego, se embriague con habitualidad o que se entregue a las drogas o delincuencia. Lo relevante es que no debe tratarse de una conducta ocasional, sino que debe ser habitual. 3. Por ejercer granjerías infames. Granjería significa obtener ganancias por medio del tráfico. Infame hace alusión a una conducta muy mala y vil. Por ende, se tratará de conductas como tráfico de drogas o trata de blancas. Vale destacar que estas 3 conductas no serán aplicables si el desheredado logra demostrar que el testador no cuidó de su educación, pues en ese caso la ley supone que los malos hábitos provienen de la falta de educación que el testador estaba obligado a proporcionarle. Continuando con las causales de desheredamiento. 3. La causa legal debe indicarse expresamente en el testamento. El artículo 1209 señala que no valdrá ninguna de las causales de desheredamiento señaladas en el artículo anterior si no se expresa en el testamento específicamente. Por lo tanto, el testador debe expresar específicamente la causa por la cual deshereda el legitimario. No significa que el testador deba expresar el artículo del Código Civil donde se dispone la causal, pero sí que debe describir los hechos constitutivos de la causal. Será tarea posterior determinar si esos hechos son motivos de la desheredación. Cuarto, deben acreditarse los hechos constitutivos de la causal.
Los hechos constitutivos de la causal deben acreditarse judicialmente, ya sea en vida del testador o después de su fallecimiento. Por lo tanto, se requiere de un juicio, civil o penal, que se inicie en vida del testador o después de sus días por las personas que les interese el desheredamiento. De no ser así, cabría la posibilidad de burlar las legítimas entablando causales inexistentes de desheredamiento. De todas maneras, existe una excepción al requisito probatorio. No será necesario probar la causal de desheredamiento cuando el desheredado no reclame su legítima en el plazo legal de 4 años contados desde la apertura o desde el día que cese su incapacidad si al abrirse la sucesión era incapaz. Esta excepción se justifica plenamente, en primer lugar porque la actitud pasiva del desheredado demuestra una renuncia tácita a su asignación, y en segundo lugar porque el plazo coincide con el plazo que tiene el legitimario para interponer la acción de reforma del testamento. Si la acción de reforma prescribe, el legitimario ya no puede reclamar su legítima, y por ende no habrá necesidad de probar los hechos del desheredamiento. Efectos del desheredamiento. Primero, recordar que por efectos nos referimos a los derechos y obligaciones que surgen del desheredamiento. Pues bien, de acuerdo al artículo 1210 del Código Civil, los efectos del desheredamiento serán los que el testador determine, pudiendo establecer la privación total o en parte de la legítima del desheredado. Pero en caso que el testador no limite expresamente sus efectos, la ley suple su silencio determinando la desheredación total. Esto significa que el desheredado queda privado totalmente de su legítima, pero además la ley lo priva de todas las asignaciones y donaciones que le haya hecho el desheredador. Sin embargo, el desheredamiento no se extiende a los alimentos debidos por ley, excepto en los casos de injuria atroz. Esto responde a la regla establecida en el artículo 324, el cual dispone que cesa enteramente la obligación de prestar alimentos en caso de injuria atroz. Revocación del testamento. Tal como las demás disposiciones testamentarias, el desheredamiento puede ser revocado total o parcialmente por el testador. En consecuencia, la revocación del desheredamiento supone que el testador otorgue un nuevo testamento en el que deje sin efecto el desheredamiento anterior. Es dable destacar que no se entiende revocado el desheredamiento por haber intervenido reconciliación, ni tampoco es admitido probar que el testador tuvo intención de revocarlo. La única forma de revocar el testamento y por consiguiente la cláusula que estipula el desheredamiento es por medio de una disposición testamentaria. El desheredamiento y la indignidad para suceder. La indignidad tiene una estrecha relación con el desheredamiento, pues en gran parte coinciden sus causales y en ambas se priva al sucesor de la asignación. La diferencia es que el desheredamiento lo hace el testador y la indignidad el legislador. Por lo tanto, se puede decir que la indignidad es un desheredamiento legal y el desheredamiento una indignidad testamentaria. En cuanto a sus diferencias podemos señalar: la indignidad opera en la sucesión testada e intestada, en cambio el desheredamiento únicamente en la sucesión testada. 2. Todos los asignatarios pueden ser indignos de suceder. En cambio, en el caso del desheredamiento, solo los legitimarios pueden ser desheredados. 3. La indignidad pueden alegarla los herederos del causante. En cambio, el desheredamiento debe ser invocado por el propio causante en su testamento. 4. El indigno pierde totalmente su asignación. En cambio, el desheredado puede serlo total o parcialmente. Aquí terminamos la clase de hoy. La próxima clase veremos el último requisito subjetivo de las asignaciones por causa de muerte, el cual decíamos adquiere real vigor en las asignaciones testamentarias. Este requisito se trata de la certidumbre y determinación del asignatario.